Entonces, como hemos perdido algunas clases debido a que usted ha tenido feriado y yo he tenido cosas de trabajo, vamos a partir inmediatamente con lo que nos compete. Hoy día ya dimos cerrada al tema de remociones en masa, vimos todo el tema de las caídas de roca, ¿cierto? Desprendimientos de deslizamientos de suelo, deslizamientos de roca, ¿cierto? Y aluviones, y cómo esas morfologías, ¿cierto? Van cambiando, van erosionando, van generando montículos, ¿cierto? Van a ser parte del relieve, que es lo que nosotros estamos estudiando en geomorfología. Ahora vamos a estudiar otro agente del relieve, que es muy importante, que son las dunas. Así que vamos a hablar de las dunas y su clasificación, ¿cierto? Y cómo es la forma, ¿cierto? Que van a obtener dependiendo, ¿cierto? De distintas direcciones del viento, las cuales van a ser afectadas. Entonces hay distintos tipos de dunas a lo largo del mundo. ¿Ustedes conocen alguna duna? No, profe. ¿Alguien conoce alguna duna? ¿Alguna vez? Sí, para el norte, profe, por Puerto Viejo. ¿Por Puerto ¿Hay Viejo? alguna? Ya, sí, hay duna. Muy bien. ¿Alguien alguna vez ha ido con Concón, Ritoque? ¿O la que están acá saliendo de Coquimbo? Las francesas creo que se llaman. Muy bien, Bastián. De hecho, vamos a aprovechar hacer un viaje en Google Earth. ¿Dónde está? Claro, nosotros tenemos dunas aquí en la región de Coquimbo. También tenemos dunas, por ejemplo, la famosa duna del Dragón en Iquique, que es una duna que se encuentra ahí justo chocando Alto Hospicio. Y como mencionaba el compañero, nosotros también tenemos aquí dunas en el sector de Coquimbo, se las voy a mostrar. También en el sector entre Copiapó, como dice Puerto Viejo, entre Copiapó y Caldera, también hay un sector ahí donde hay hartas dunas. Bueno, Antofagasta, bueno, en todos lados de la costa, y vamos a aprender dónde es la proveniencia, ¿cierto?, de este material y cómo se desarrolla. Vamos a ver. Vamos a viajar, ¿cierto? Estamos acá en La Serena. Acá nosotros tenemos una playa, ¿cierto? Esta zona es zona de humedal. Es un humedal que se ha secado, ¿cierto? Y al final se ha construido sobre él. Y luego tenemos, aunque ustedes no lo crean, tenemos dunas aquí en el sector, teníamos dunas en verdad, en el sector de la herradura. De hecho, ahora lo único que queda es esto, este sector de dunas, que están todas ya... ¿dónde está el Street View? ¿Dónde está el Street View? Les voy a mostrar el Street View. Realmente les voy a mostrar, por ejemplo, la de Iquique, la del dragón. Pagasta. Iquique. Esto que estamos viendo acá es la gran famosa duna del dragón. Claro que tiene como la forma de la cola del dragón, dicen ellos. Es una duna bien bastante grande, ¿cierto? Que se encuentra desarrollada ahí en el sector entre Iquique y Alto Hospicio. Esto es Alto Hospicio. Esto es un escarpe costero, ¿cierto? Acá tenemos una duna, la duna del dragón, hermosa. Y voy a mostrarles los de Coquimbo. Vamos a ir al
acá. Quiero ver el... Entonces, si nos acercamos acá y tienen la oportunidad de ir a la playa de la Herradura, ahí en el horario deportivo, fin de semana se pueden ir a dar una vuelta, pueden ver que acá hay un pequeño cartel que dice Zona de Dunas, Patrimonio Ecológico de Coquimbo. Bueno, se supone que todo ese sector ahí de la Herradura era una zona de dunas, pero solamente se protegió este sector, que es un cuadradito, en el cual están las dunas, ¿cierto?, que son del tipo estabilizadas. Y ahí vamos a aprender los distintos tipos de dunas. Entonces teníamos dunas aquí al lado, pero están bastante poco protegidas en verdad y bastante acotado el espacio. Bueno, y también hay otras dunas cuando uno va hacia Totorillo. No, mi internet está horrible. Ya, después les muestro. Vamos a ir con la clase. Entonces, Chile tiene muchas dunas y tenemos que entender, ¿cierto?, que las dunas son típicas de zonas donde existe zonas más desérticas. Espérate, me equivoqué. Entonces, tenemos que entender que las dunas van a ser importantes porque tienen un agente, el cual va a ser el viento, que nosotros lo conversamos, ¿cierto?, cuando hablamos de los climas, donde tenemos zonas con altas y bajas temperaturas, ¿cierto?, y también que tenemos zonas con altos vientos o con bajos vientos. Entonces, las dunas en general van a ser muy típicas de lugares desérticos, ¿cierto?, áridos, como por ejemplo acá el Sahara, tenemos imágenes, ¿cierto?, y también muy típico, ¿cierto?, del norte de Chile, que tenemos zonas bien desérticas. También nosotros sabemos que los vientos son circulaciones atmosféricas, ¿cierto?, donde vamos a tener cambios de presión que van a generar movimientos de masas de aire, que estas masas de aire van a tener fuerza, y esa fuerza va a tener la capacidad, ¿cierto?, de levantar sedimentos para luego, ¿cierto?, ser formados en dunas. Entonces, para eso vamos a hablar de las arenas eólicas. Las arenas es un tamaño de grano, el cual es pequeño, ¿cierto? Y que estas arenas se acumulan en zonas como, por ejemplo, en desiertos, ¿cierto?, en semidesiertos y también en las líneas de costa. Nosotros sabemos que las playas principalmente están alimentadas por los ríos, los cuales traen esta arena, ¿cierto?, la cual sigue siendo erosionada debido a la marea, ¿cierto?, y al oleaje de las playas. Entonces, estas van a ser las principales fuentes de esta arena que va a ser removida posteriormente por el viento. Vamos a tener arena de desierto, ¿cierto?, de semidesierto y arenas de la línea de costa. ¿Qué es lo que es una duna per se? La duna es una morfología resultante del depósito o acumulación de arenas eólicas en montículos y ocrestas. Entonces, esta arena se va a mover, ¿cierto?, eólicamente, y va a generar acumulaciones de esta arena. Esta acumulación se va a llamar duna. La granulometría va a ser de grano fino a medio, por una buena selección y redondamiento. Nosotros hablamos en clases pasadas que la buena selección hace referencia a que tenemos tamaño de grano muy parecido entre sí. O sea, toda la selección de arena que vamos a tener en estas dunas va a tener un tamaño de grano similar. Y redondeamiento, hablamos, ¿cierto?, de que es algo bien parecido a una... tienen los bordes bien redondeados, ¿cierto? Vamos a tener bordes lisos, que implica que hubo bastante proceso de erosión para poder, ¿cierto?, suavizar los bordes de estas arenas. Y la mineralogía de las dunas principalmente va a variar entre feldespático, volcanoclástico, o sea, trozos de rocas volcánicas, o ortocuarcítica, con harta cuarcita, con una notable escasez de micas. Presenta un característico color marrón,
rojizo a veces, propio de la oxidación de minerales ferromagnesianos. Entonces es muy común ver dunas las cuales empiezan a transformarse de un color un poquito más rojo debido a que estos minerales que son parte de la arena se oxidan y generan esta tonalidad, ¿cierto? El hierro cuando se oxida tiene esta tonalidad media rojiza. Entonces aquí tenemos un dibujo que nos muestra la dirección del viento y cómo la dirección finalmente va a afectar, ¿cierto?, en las morfologías que va a dejar los montículos de arena, ¿cierto?, a lo largo del terreno. Vamos a generar, por ejemplo, caras de deslizamiento, que es donde va a deslizar la arena, ¿cierto? También vamos a tener cambios en el viento, como vemos en el B y en el C, que va a generar distintas direcciones, ¿cierto?, de la disposición de los montículos. Eso va a generar la clásica estratificación cruzada. ¿Le han enseñado la estratificación cruzada? Estratificación cruzada. ¿No? ¿Cómo, profe? Disculpe. Estratificación cruzada. ¿Se lo han enseñado? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Pero cuál es, profe? ¿Pero se lo han enseñado? Mi pregunta es si lo han visto en estratigrafía. Sí, sí, lo hemos visto, profe. Estratificación cruzada. Sí, ¿Sí? sí, estratificación, laminación. Sí, profe, sí lo hemos visto. ¿Pero la cruzada la han visto? Ya. Sí, geología general creo que lo vimos. Ya. Seguramente lo van a ver un poco más en estratigrafía o quizás también en sedimentología. Es una estructura sedimentaria que nos habla de cambios de direcciones de los flujos, que puede ser estratificación cruzada por flujos de ríos, ¿cierto? O en este caso, estratificación cruzada que se genera por el movimiento del viento, ¿cierto? Que no es continuo, sino que cambia según las distintas condiciones que existan, ya sea estacionales o por tormenta, etc. Entonces, como podemos ver en la imagen, vamos a tener distintas direcciones que van a generar distintas capas dentro de mi duna. Oh, perdón. Oh, perdón. Van a generar estas capas, ¿cierto? Que van a ser cruzadas, no una estratificación paralela como la que uno está acostumbrado, ¿cierto? A ver. Entonces, tenemos acá las morfologías de la duna y los nombres que se les dan. Tenemos dos nombres acá que van a ser muy importantes, que son el barlovento o estos y el sotavento, que es la parte posterior. Entonces vamos a tener el barlovento, que es la zona que va a estar expuesta al viento, mientras que el sotavento va a ser la zona en la que está más protegida, que es la parte de atrás, ¿cierto?, de la duna, la cual también va a tener un movimiento de arena, ¿cierto?, debido al viento que choca con el barlovento. Tenemos que entender que las dunas son dinámicas, las dunas se están en movimiento, se mueven, las dunas no van a estar fijas siempre en un mismo lugar, sino que van a tener un desplazamiento gracias, ¿cierto?, al constante movimiento de granos de arena que va a generar el viento. Entonces, barlovento, sotavento. Acá podemos ver, ¿cierto?, un corte transversal, o sea, estamos viendo en profundidad la duna y podemos ver, ¿cierto?, dónde estuvo la duna antes y dónde está la duna ahora, cómo va avanzando según la dirección del viento. Y, ¿cierto?, pasa para lo mismo para esta duna, ¿cierto?, cómo va avanzando. Entonces, como les explicaba, ¿cierto?, vamos a tener este viento que va a generar esta migración de arena, ¿cierto? Y luego estos granos se vuelan desde la cresta va a ser esta cima de la duna más o menos, y luego, ¿cierto?,
vamos a tener una zona con acumulación de todos estos granos que van a salir, ¿cierto? Un poco volando de la parte superior. Y así vamos a ir migración de dunas, ¿cierto? Constantemente. Características de las dunas. Tienen el transporte eólico involucrado, ¿cierto? Ya que el viento es el agente que las mueve, donde vamos a tener distintos tipos de movimiento de los granos de arena, como por ejemplo, tracción, o sea que cuando se arrastra el grano de arena en el suelo, la saltación, cuando salta, ¿cierto? Se eleva, pero sigue volviendo a tocar el fondo, y también vamos a tener suspensión, que van a ser los más livianos, los cuales van a poder moverse por el medio del aire sin tocar el suelo. También dijimos que se genera, ¿cierto?, en ambientes áridos, semiáridos y en la línea costera. Buena selección y redondeamiento. Alto componente de cuarzo. Recordemos que el cuarzo es uno de los minerales estables, el cual es importante, ¿cierto?, que se mantiene finalmente a lo largo de la erosión y el transporte de tanto material que se ha transformado en arena. También vamos a tener una madurez textural y química. Eso quiere decir que texturalmente es maduro, o sea, es redondeado y esférico. Y madurez química que tiene elementos estables, como en este caso el cuarzo. Dijimos también que el tamaño de grano va desde fino a medio. Tenemos también una gradación inversa, que quiere decir eso, que vamos a tener tamaños de grano más chico abajo y más grande arriba. Y esta estratificación cruzada a gran escala. Luego vamos a hablar ahora de la clasificación de las dunas. Vamos a tener distintos tipos de dunas y va a depender de cómo se comporta la duna según la relación con la dirección del viento. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener las dunas transversales. Las dunas transversales se generan principalmente con viento medio bajo y vamos a tener, ahí vamos a hablar de una de cada una. Bueno, vamos a tener dunas transversales que tienen forma como media luna, los barjanes, que van a ser muchas de estas mismas dunas transversales. También vamos a tener dunas parabólicas, dunas longitudinales y dunas de tipo estrella. Entonces vamos a ver cada una de las dunas y vamos a ver algunos ejemplos y unas imágenes para que podamos entender. Entonces vamos a hablar primero de las dunas tipo barjanes. Este tipo de duna, ¿cierto? Tiene una forma de una media luna y con sus extremos apuntando en la dirección del viento. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, vamos a tener los extremos de la duna, que van a ser estos horns o cachos que le dicen. Se encuentran, ¿cierto?, hacia, ¿cierto?, la dirección del viento. Son formas crecientes que alcanzan un ancho de 300 metros y una altura de 30 metros, lo que es bastante. Se desarrollan en general en superficies planas, duras, con escasa vegetación y un bajo suministro de arena, y se mueven muy lentamente, menos de 15 milímetros de año. Estas son muy lentas porque en general son zonas donde el viento no es tan fuerte. Si el viento sería mucho más fuerte, en vez de tener los extremos en este lado, tendríamos en la dirección opuesta. O sea, esta media luna debería estar para el otro lado, si es que tuviéramos un viento muy fuerte, que va a pasar en el caso de las parabólicas. Entonces los barjanes van a tener esta forma, ¿cierto?, como una herradura, y con estas crestas, ¿cierto?, apuntando a la dirección del viento. Acá tenemos más o menos los ángulos, ¿cierto?, del sotavento. Dice que alrededor de 34 grados. Aquí tenemos la zona donde cae, ¿cierto?, y se acumula el sedimento. Y acá tenemos los horns que les decía yo. Generalmente estas puntas de las dunas, y en cualquier tipo de duna, se llaman horn o cuernos. Bueno, estos son los barjanes. Acá vemos una imagen, ¿cierto?, de un campo de barjanes. Se puede ver claramente, ¿cierto?, la forma de los barjanes. Acá también tenemos muchos barjanes. Aquí ya es un poquito más difícil de verlo porque se ve como una masa gigante. De hecho, esta creo que es Ritoque, si no me equivoco. Acá tenemos muchos. Eso es un barján, este es otro barján, este es otro barján. Acá tenemos otro ejemplo en el sureste de California, en Estados Unidos, ¿cierto? En este caso sería una
una duna tipo Barján con cuernos distintos, o sea, con cuernos asimétricos. Tenemos un cuerno mucho más largo que el otro, que también puede pasar, y de nuevo, ¿cierto?, va a estar afectado directamente por la dirección del viento y los cambios que ésta puede tener a lo largo de la vida, ¿cierto?, de la duna. Luego vamos a tener las dunas transversales, o acles se llaman. Forman una serie de largas crestas separadas por depresiones y orientadas de forma perpendicular a la dirección del viento. Entonces, como podemos ver bien aquí en la imagen, vamos a tener, a diferencia de la otra, que eran como medias lunas, en este caso vamos a tener perpendicular, o sea, el viento va para allá y las dunas, ¿cierto?, tienen una línea perpendicular a la dirección del viento. Estas van a ser las transversales. Se desarrollan en lugares donde la vegetación es escasa, los vientos son uniformes y hay abundancia de arena. Entonces, primero necesitamos mucha arena, que va a ser nuestra materia prima, y que el viento sea mayoritariamente uniforme. Para eso es necesario para poder generar esto, si no vamos a generar algunas de los otros tipos de dunas. Alcanzan alturas de 200 metros, son mucho más grandes y pueden extenderse a lo largo de distancias de sobre 100 kilómetros. Son comunes en regiones áridas y a lo largo de las costas. Lo que tienen las dunas transversales es que el barlovento y el sotavento son bastante asimétricos, o sea, vamos a tener morfologías muy parecidas entre la parte frontal de la duna y la parte trasera, ¿cierto?, la que recibe finalmente el sedimento. Acá tenemos una imagen, ¿cierto?, de una zona costera donde nos muestran cuál es la dirección del viento y cómo las dunas son perpendiculares a él. Acá tenemos otro tipo de ejemplo de dunas transversales. En este caso no son tan continuas como las que vimos recién. Esperemos un segundo. Ya. Entonces, como vimos, las dunas anteriores, ¿cierto?, se veía algo continuo, pero sabemos que la naturaleza no siempre es tan perfecta. Entonces, en este caso, sí va a ser transversal. ¿Por qué? Porque la dirección, ¿cierto?, de la duna es perpendicular a la dirección del viento, si bien no tiene tanta continuidad como los otros ejemplos. Acá tenemos otro ejemplo de dunas transversales, ¿cierto? En general hay algunas que como que se mueven un poquitito, pero a grandes rasgos son perpendiculares a la dirección del viento. Acá tenemos otro ejemplo de dunas transversales en el desierto del sur de Israel, ¿cierto?, en la zona en Arabia y en la zona del norte de África, una gran zona de desierto, ¿cierto?, el desierto de Sahara, que es muy famoso por sus dunas. Bueno, tenemos los barjanoides, corresponden a crestas de dunas transversales de barjanes coalescentes. Entonces, vamos a tener una mezcla entre transversal y barján. Es como cuando se está tratando de transformar desde una duna transversal a transformarse en una duna tipo barján. ¿Se dan cuenta? Que vamos a generar en estas líneas longitudinales, vamos a empezar a generar estas formas de media luna. Y eso generalmente debe ser por un aumento o un cambio en la dirección del viento. También son llamadas dunas catenarias. Son una transición o un estado intermedio entre los barjanes aislados y las extensas ondulaciones de las dunas transversales. Barlovento y sotavento son bastante asimétricos, o sea, son muy distintos entre sí, y se puede ver en esta imagen, ¿cierto?, que tenemos un barlovento bastante extenso, ¿cierto?, y el sotavento bastante más acotado. Luego tenemos las dunas longitudinales, en este caso se llaman los SIFs. Estos son nombres que se dieron, son árabes si no me equivoco, porque en esas zonas se estudiaron. Y pasa lo mismo para los glaciares, ¿cierto?, que son muchos nombres islandeses, o para los volcanes, que son nombres hawaianos. Finalmente se dan orígenes en las zonas donde más se ha estudiado o se estudia desde hace mucho más tiempo. Entonces, a diferencia de las otras dunas, las dunas longitudinales van a ser paralelas a la dirección del viento. Corresponden a largas crestas de arena que se forman más o menos en paralelo a la dirección del viento predominante y en lugares donde el suministro de arena es más limitado. Usualmente presentan alturas de 3 a 4 metros, muy distintas a las anteriores, ¿cierto? Teníamos una a 200 metros recién.
pero en algunos desiertos grandes pueden alcanzar hasta 200 metros y 300 kilómetros de longitud. Es bastante. Entonces aquí tenemos estas masas alargadas de arena, ¿cierto? Que van a corresponder finalmente a las dunas longitudinales. Ya tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Vamos a tener un viento que, si bien no es tan unidireccional, vamos a tener una dirección predominante, y debido a esa dirección predominante vamos a generar líneas paralelas de dunas. Acá tenemos un ejemplo, pareciera como que fuera una pintura, un papel mural, pero en verdad son dunas, ¿cierto? Y podemos ver lo paralelas que son entre ellas y con la dirección del viento. Acá tenemos otro ejemplo, en Omán, estado arábico, ¿cierto? También de dunas longitudinales. Ya, entonces vimos las barjanes, las barjanoides, las transversales y las longitudinales. Ahora vamos a hablar de las dunas parabólicas. Las dunas parabólicas corresponden a dunas que están lunadas en sentido opuesto a los barjanes. Va a ser totalmente al revés de los barjanes. Van a ser igualmente una media luna, en ese sentido van a ser similares, pero la dirección en relación a la dirección del viento de la media luna va a ser distinta, porque aquí vamos a tener que los extremos apuntan o los cuernos que hablamos recién, o los horns, van a apuntar en dirección contraria al viento. O sea, la semiluna se da hacia el viento. Se forman donde la vegetación cubre parcialmente la Tierra, y anclando los extremos y movilizando la parte central. Entonces vamos a tener un sistema de anclaje en la zona aquí que estamos viendo, que es la zona de los horns o los cuernos, los extremos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que esa zona, como va a haber vegetación, se va a estabilizar y no va a generar movimiento, sino que la zona que no está estabilizada, que en este caso va a ser todo el cuerpo de la media luna, va a seguir avanzando en la dirección del viento. Se forman a lo largo de líneas de costa donde hay fuertes vientos en dirección del continente y abundante arena, ¿cierto? Es muy común en las zonas costeras que el viento venga del mar hacia la costa, el viento que se le llama onshore. Hay viento offshore y el onshore. El onshore es el viento que llega desde el mar hacia la costa, on, sobre, shore, que es la costa. Y mientras que el offshore va a ser un viento que viene del continente hacia el mar. En este caso, las dunas parabólicas se forman cuando tenemos mucho viento onshore, sobre la costa. Entonces, acá tenemos un map, una imagen satelital de muchas dunas, ¿cierto? Y podemos ver, se puede visualizar que hay mucha vegetación, ¿cierto? Y eso está asociado a la estabilización de estos cuernos. Entonces, acá tenemos estos horns, o cuernos, ¿cierto? De estas dunas, y podemos ver que están estas vegetaciones que van a generar una estabilidad final en la zona. Vamos a tener la zona de la playa, ¿cierto? Y aquí donde se está blowout, significa que es la zona donde está volándose en la arena, está sacándose arena de ahí. Y bueno, aquí tenemos la cara de deslizamiento de la media luna. Dunas parabólicas. Entonces las dunas parabólicas van a ser el contrario de los barjanes. Acá tenemos algunos ejemplos de dunas parabólicas. Estas son un poquito... Entonces podemos ver que es una zona bien vegetada. Acá tenemos, por ejemplo, estas zonas que son los cuernos bien alargados, ¿cierto? Y aquí está la parte del cuerpo de la media luna. Oh, ¿por qué? Me quieren cerrar la clase. A ver. Esperen un segundo. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, y aquí se ve un poquito más claro, como todo el cuerno, ¿cierto? Y toda la arista de la duna se encuentra vegetada. Esta vegetación, ¿cierto?, va a generar una estabilización de ese cuerno, y solamente movilizando en la parte del cuerpo de la media luna, que es la que se encuentra en este sector. Este es un ejemplo en Cape Flattery, en Australia. A ver.
¿Cómo puedo ver reuniones? Profe, Dime. le voy a hacer una pregunta, pero que no tiene nada que ver con lo que está hablando. ¿Ya? Es que, cierto que usted había hablado que teníamos que hacer unas disertaciones. ¿Sí? ¿Nosotros tenemos que elegir el tema o usted lo va a dar? Temas se los voy a dar yo y los vamos a elegir al final de la clase. Ah, ya, profe. Vamos a disertar aprovechando este break, que no sé por qué. A ver. Que el Zoom se me quiere cerrar. Por mientras les cuento que vamos a tener disertaciones que van a ser el 5 y el 8, lo tenemos programado ya, ¿cierto? Las disertaciones van a ser o de algún río, algún río o alguna remoción en masa, o sea, un aluvión o algo así, un glaciar, ahí yo tengo algunos ejemplos, pero ustedes igual pueden proponer algunos. Y al final va a ser alguna duna característica, alguna duna con problemática, hay altares con problemáticas, especialmente con las constructoras, y vamos a hablar también un poco sobre eso. Ya, que me pongo a hablar y no puedo hacer lo que estoy haciendo. Parece que es porque no tengo abierto el mail de la... Tengo muchos mails. Esperen un segundito. Bueno, en caso que se cierre, por favor, volvamos al mismo link. Esperemos que no se cierre porque si no van a ser dos grabaciones. Vamos. Tenemos un segundillo. ¿Dónde está el Zoom? Ya, ahora sí. No sé por qué cuando me conecto del celular se arregla. Ok, ahora sigamos. Entonces, hemos visto varios tipos de dunas. Ahora nos toca las dunas estrellas. Ya, esto es una duna muy hermosa, muy particular, que son montículos o colinas aisladas de arena que exhiben esta forma compleja, ¿cierto? Que tienen distintos horns, ¿cierto? Distintos cuernos. Su nombre deriva de la morfología similar a las estrellas de puntas múltiples. Me parecía un poco como a las estrellas de mar, algo así. ¿Cuándo sucede esto? Se desarrollan así las dunas cuando tenemos direcciones del viento muy variables, cuando tenemos distintas, ¿cierto? Direcciones que va a generar finalmente distintos cuernos, distintas puntas, distintas direcciones en donde se va a mover la arena. Normalmente son lomas de 3 a 4 crestas que divergen de un punto alto central y que en algunos casos puede aproximarse a 90 metros de altura. Entonces, acá tenemos una imagen que podemos ver así en el desierto del Sahara. Esto pasa mucho generalmente cuando tenemos espacios muy abiertos. Cuando tenemos espacios muy abiertos, la dirección del viento siempre va a tender a cambiar. Hay lugares más confinados donde las direcciones a veces son más dirigidas, ya sea por la morfología, ¿cierto? Por el mar, entre otras cosas. Por ejemplo, como les decía yo, acá es muy típico el viento onshore. Cuando el viento está offshore es muy raro, muy raro. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? En este caso tenemos muchas más crestas y más lomas, ¿cierto? Muchos más cuernos, parece pulpo esta cuestión. Y habla, ¿cierto? La variación constante que existe de la dirección del viento.
Acá tenemos otro ejemplo. Parece como que fuera casi un fósil. De hecho, aquí se ven las estrellas. Son las estrellas. Acá tenemos otro, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. 4 puntas. 3, 4. Acá hay otra, acá hay otra. O sea, hay distintas formas con distintos cuernos, pero tenemos que entender la principal, ¿cierto? El factor que cambia esto es la dirección del viento. Unas estrellas aquí en el Gran Desierto de México. México también tiene harta zona desértica. Y también... ¿Profe? ¿Sí? No ¿Está estoy presente. compartiendo? Ah, ya. No. Gracias. Estaba mostrándole unas dunas hermosas y nada. Ya. Entonces esta es la duna de estrella, ¿cierto? Le estaba explicando recién. Las distintas direcciones, ¿cierto? Que van a ser afectadas y que van a generar distintos cuernos y distintos montículos. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Que el que le estaba diciendo que parecía como un pulpo, que tiene muchos, en este caso no, tiene más que un pulpo. Un pulpo tiene 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene muchos cuernos, ¿cierto? Muchas aristas. Y que habla de eso, de la constante cambio de dirección del viento. Acá tenemos otra que parece, ¿cierto? Lo que le explicaba, que parecen como que fueran fósiles de estrellas, sean estrellitas. Aquí se ve otra estrellita. Otra estrellita. Y en las grandes, ¿cierto? De México, ¿cierto? También tenemos estos montículos que cambian las distintas direcciones del viento. Y finalmente tenemos las dunas bicacas o las dunas estabilizadas. Van a ser cualquier tipo de duna, cualquiera de las que mencionábamos anteriormente, pero la cual se haya estabilizado por el desarrollo de vegetación. Entonces, si tenemos una duna en la cual se cubrió por vegetación, que es lo que estábamos viendo más o menos ahí en la herradura, aquí en Coquimbo, esas se van a llamar dunas bicacas o dunas estabilizadas. En español se habla de dunas estabilizadas. ¿Por qué? Como dice su nombre, ¿cierto? Las raíces de las plantas van a generar una estabilización de la arena y van a hacer que la duna no se mueva. Estas van a ser de las pocas dunas que no se van a mover. Todo el resto de las dunas se mueven, porque van a estar la arena suelta, ¿cierto? Y se va a poder remover gracias a la acción del viento, mientras que las dunas que van a encontrarse estabilizadas van a tener este enraizamiento que va a imposibilitar mover la arena en general. Claro, vamos a poder quizás mover un poquito el grano de lo que está acá, pero toda la gran masa de arena está cubierta, ¿cierto?, por vegetación. Y en general conserva la morfología original, entonces podemos saber más o menos qué tipo de duna fue. Por ejemplo, esta duna que tiene una forma así como una media luna hacia la dirección del viento. ¿Qué duna les tinca a ustedes que fue antes de ser una duna dicaca? De las que mencionamos recién. ¿A alguien se le ocurre? ¿O ya no, todavía no se acuerdan los nombres? Estaban las transversales, las longitudinales, las barjanes y las parabólicas. Y las estrellas. Bueno, estrellas no es. Tiene forma media luna. Puede ser barján o parabólica. ¿Cuál creen ustedes que era? Parabólica, profe, ¿no? Parabólica, muy bien. Muchas gracias. Claro, ¿cierto? Podemos ver, vamos atrás, ¿cierto? Vamos a ver las dunas parabólicas. Tenemos estas dunas que van a ser la media luna hacia la dirección del viento, ¿cierto? Los cuernos en contra de la dirección del viento, que es más o menos lo que estamos viendo en esta duna estabilizada, ¿cierto? Que vamos a tener estos cuernos y la dirección del viento en ese sentido, ¿cierto? Y en el mismo sentido se encuentra la media luna. Entonces esto antiguamente fue una duna parabólica y que fue estabilizada por vegetación. Acá tenemos un campo, ahí es más difícil verlo porque como dijimos es una zona bien vegetada, pero si nos observamos
la geomorfología, o sea, la forma que vamos a tener en las dunas, podemos identificarla. Acá tenemos planicie costera en el sector de Israel, es muy típico, ¿cierto? Acá en la zona de las playas también hay mucha vegetación, aquí bueno, cada vez la están sacando más, especialmente y lo que están construyendo en Coquimbo. Están sacando muchas de las plantas, y que es muy perjudicial finalmente sacar estas plantas que existen en la playa, porque lo que hacen es asentar la arena. Si no, vamos a tener movimiento de arena hacia la ciudad, y vamos a sacar la arena de su fuente original, ¿cierto? Lo cual no es un aporte a la playa. También tenemos los ERGs, que los ERGs son las grandes zonas kilométricas de dunas. Los ERGs tenemos en Sahara y en la península arábica. Acá tenemos un mapa que nos muestra la distribución de los ERGs de hace 18.000 millones de años, y cómo ha avanzado, ¿cierto?, al día de hoy. Antes teníamos campos de dunas gigantes en esta zona, por ejemplo, aquí en la parte de Sudáfrica, también tiene harto desierto, y en la parte norte de África, que bien sabemos que está el desierto del Sahara. Y también tenemos mucha arena en el sector, que esto es Pakistán, no me equivoco. Esto es, aquí está India. Este es como el norte de India. No me acuerdo qué nombre hay ahí. Y también tenemos en Australia y en Chile, Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El viento ha removido y ha movido esa arena. Y en este caso, por ejemplo, tenemos que toda esta arena que estaba muy acumulada en el desierto Sahara se fue moviendo, y ahora se encuentra mayormente en el sector de Asia, ¿cierto?, esparcida. Entonces tenemos un movimiento de estas masas de arena que finalmente van cambiando las zonas en las cuales van a estar estos ERGs, que van a ser estas grandes kilómetros de zonas de duna. Esa es la península arábica, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre el transporte eólico de estos sedimentos finos. Tenemos lo que son los loess, que van a ser extensos mantos de limo, que una vez fueron transportados en suspensión por el viento y que cubren la topografía superficial. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una duna y un loess? Va a ser principalmente el tamaño de grano. Las dunas son de arena y los loess van a ser de limo, o sea, algo mucho más fino, muchísimo más fino. La distribución de los loess en el mundo indica que hay dos fuentes principales de este sedimento, que van a ser los depósitos desérticos. ¿Por qué? Porque hay mucha erosión y porque hay mucha alteración de minerales que generan minerales muy finos. Y también llanuras de aluviones glaciares, porque nosotros sabemos muy bien que los glaciares, tenemos la harina glaciar, ¿cierto?, que también va a ser un sedimento muy fino. Los depósitos de loess más gruesos y extensos de la Tierra, se refieren gruesos de ancho, se encuentran en el oeste y norte de China. Entonces vamos a tener zonas donde toda esta harina glaciar fue removida por este transporte eólico, y vamos a generar estos depósitos de loess que van a ser como morfologías de duna, pero como dijimos, con una granulometría mucho más fina, debido en este caso, en el ejemplo, a la harina glaciar. Ahora, ¿cuál es el uso humano de los ambientes de duna? Se ocupa principalmente para cultivar cultivos en arenas desérticas. En muchos lugares en el desierto de Sahara se ocupa la permeabilidad que tiene la arena. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, a ver, voy a ocupar el lápiz, ¿dónde está? Ay. Por ejemplo, nosotros vamos a tener muchos granos de arena que van a tener buena selección. Eso significa que vamos a tener mismo tamaño de grano y vamos a tener un buen redondeamiento. Entonces vamos a tener grano de arena, grano de arena, grano de arena. Entonces, cuando tenemos muchos granos de arena del mismo tamaño, vamos a generar una buena porosidad. ¿Por qué? Porque no tenemos, por ejemplo, aquí yo no tengo tamaños de granos finos para que me puedan rellenar estos espacios.
¿Por qué? Porque solamente tengo del mismo tamaño. Entonces, eso va a generar espacios entre granos que va a permitir la percolación de agua y también va a permitir que sea una zona fértil para poder generar cultivos. También tenemos zonas de construcciones urbanas que ocupan la arena para la construcción, ¿cierto? Y también se construye mucho en la arena, cosa que está bien discutido en general. ¿Por qué? Porque son zonas donde deberían protegerse, porque ahí es un sistema, un microclima que se genera entre medio de las dunas, con una vegetación típica, parecida un poco a lo de los humedales. También se ocupa las arenas, ¿cierto? Para generar deportes como el sandboard, ¿cierto? También mucha gente hace motocross o andan estos buggies. Yo siempre recomiendo no hacerlo. Las dunas en general, como dijimos, son móviles y por ende son depósitos no consolidados. Y cuando tenemos mucha acción sobre estas arenas, vamos a generar mucha remoción y vamos a remover el material total de la arena, finalmente destruyéndolas. Y eso es lo que se trata de hacer, por ejemplo, en la Luna del Dragón, que les mostré en un principio en Iquique, que es una duna muy bonita, ¿cierto? Que es un atractivo turístico grande para la ciudad. Aquí les voy a mostrar ahora sí. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí. Porque está camino a aquí. Todo este sector que está lleno de caminos son dunas. Y pueden ver cuánto ha sido afectado por el humano, removiendo, ¿cierto? Sacando material. Todo esto son dunas. La podemos ver en el Google Earth. A ver. Aquí que una varita. Copilla, vamos a reloj. Higuera. Aquí está la Serena. Por ejemplo, veamos esta zona. Coquimbo. Uno sale por acá. Gasta. Bueno, ahí se ve un poco plano. Bueno, ahí se ve un poco. Voy a exagerar un poco. ¿A dónde me fui? ¿Qué pasó? Algarrobo. ¿Qué onda? Mira. Ya. Entonces aquí se ve un poquitito la duna. Ahí se ve un poco el relieve, un poco más. Entonces, si el viento viene onshore, o sea, viene del mar hacia el continente, ¿qué tipo de duna sería esta? ¿Es paralela al viento? No, entonces no es longitudinal. No es Barjan, ni barjanoide, ni parabólica, porque no tiene esta forma de media luna, sino que tiene una forma alargada. ¿Es paralela o perpendicular a la dirección del viento?
Si el viento viene del mar hacia nosotros, ¿la duna es paralela o perpendicular a la dirección del viento? ¿Perpendicular o no? Perpendicular. Entonces, esta es una duna transversal. Entonces, al tiro nosotros sabemos que en este caso el viento es onshore, o sea, sobre la costa, y vamos a tener una duna perpendicular. ¿Ya? Nosotros, yo en la prueba les voy a poner así, dirección del viento y la forma de una duna, y ustedes que me tienen que identificar qué tipo de duna corresponde. Ya. Entonces, vamos a seguir lo que estábamos hablando. También la arena se ocupa para hacer vidrio y cerámica, ¿cierto? Nosotros cuando hay alto contenido de cuarzo, estas arenas van a ser fundidas y luego generamos vidrio. También al tener esta porosidad van a ser reservorios de agua también, y se puede ver también en morfologías parecidas como los Zafka, que a todo esto no lo tengo aquí. A ver, los Zafka. Es que eso se ve más en sedimentología, por eso no quise hablar tanto de los Zafka. Que son zonas de acumulación de agua, generalmente que se da atrás de los salares, por ejemplo, y muchas veces cuando son salares en zonas de costa, por ejemplo, se almacena mucha agua con sal. ¿Por qué? Porque vamos a tener, muchas aguas con micropartículas de sal, la cual, ¿cierto?, vamos a acumular en estas zonas. Pero también podemos tener agua dulce. Finalmente no va a ser completamente salada, sino que va a ser dulce también. Por ejemplo, esta imagen que estábamos viendo acá, ¿cierto? Es muy común que veamos entre medio de las dunas estas zonas donde hay acumulaciones de agua y que se llaman los Zafka, en nombre en árabe. Entonces tenemos que entender que no van a ser ambientes full secos, sino que la porosidad de la duna en sí va a tener la capacidad de almacenar agua, y también vamos a tener, imagínense, vamos a tener un tope, por ejemplo, en el caso de acá, ¿cierto? Vamos a tener un tope a la brisa marina y a la niebla. Viene la niebla, ¿cierto?, onshore sobre la costa, y vamos a tener que va a chocar directamente con esta duna. Entonces, ¿qué es lo que hace la duna? Absorbe o retiene, ¿cierto?, esta agua. Por eso es muy común que las dunas se estabilicen, como lo que estamos viendo acá, en mucha vegetación, ¿cierto?, autóctona de la zona, que van a ser estas tipos suculentas, estas flores bien rastreras. Clásico de esta zona porque vamos a tener mucha humedad involucrada en las dunas. Y las dunas costeras también son como defensa natural del mar. Vamos a tener una zona que va a ser la zona de impacto mayor, y por eso también se genera esa discusión que existe sobre construir sobre las dunas. Pasa mucho que las dunas, cuando tenemos marejadas grandes, como la que ocurrió hace un par de semanas, o cuando vienen efectos tipo de tsunami, estas dunas van a actuar finalmente como un tope, un choque, que va a disminuir finalmente la fuerza en la que va entrando el mar. Y aparte, como son sistemas dinámicos, que son sistemas de borde costero, vamos a tener un constante intercambio, ¿cierto?, de la línea de costa, que va a ir variando según las marejadas, ¿cierto?, los distintos niveles del mar, y por eso siempre no es tan recomendado construir en la zona costera. Por otro lado, todos los edificios, por ejemplo en Concón, ahí en la quinta región, donde hay unas grandes dunas, todos esos edificios están llenos de arena. ¿Por qué? Porque están constantemente recibiendo el flujo de la arena de la duna. Todos los balcones llenos de arena, ¿cierto? La gente generalmente no sale a los balcones porque es como que estuviera pegando arena todo el rato en la cara. Y claro, pues, como nosotros mencionamos anteriormente, las dunas están vivas, están... me da risa cuando digo eso. Están en movimiento, ¿cierto? Están avanzando, y por ende, ¿cierto?, hay que protegerlas porque, como dijimos, son estas buenas reservas de agua, y que también, ¿cierto?, alimentan toda una vegetación autóctona de la zona, lo cual es muy importante, ¿cierto?, para mantener el ecosistema. Entonces, vamos a hablar de la actividad.
la actividad va a ser presentar un póster científico. Yo tenía la idea de hacerles hacer un póster y hacerlos presentar, pero mejor vamos a juntar las dos actividades en una, porque debido al tiempo ya el semestre se nos está acabando. Y capaz que nos pongan otro feriado en horario clase y ya no podemos ir perdiendo clase. Entonces, Profe, dime, este lunes es feriado, ¿cierto? ¿cómo? Este lunes es feriado también, ¿cierto? ¿El próximo lunes? Este que viene, pues, Ah, 28. mentira. ¿En serio? A ver. ¿Qué onda? ¿Por qué siempre nos tocan todos? 28 de junio. También es feriado día de San Pedro y San Pablo. Ya, pero igual en materia nos falta muy poco. Nos falta morfología tectónica y volcanología. A ver si tenemos... ¿Qué día es hoy? Hoy, ¿cómo se pasa el tiempo? 24. 24, el otro lunes. Sí, yo creo que alcanzamos a pasar la materia. Sí. Es una clase más de morfología, geomorfología tectónica. Porque las dunas ya es esto, la materia de dunas es esto, no hay nada más. Entonces, les voy a dejar esto, que tenemos disertaciones el 5 y el 8. Aunque podríamos hacer todas las disertaciones de un día nomás, porque van a ser disertaciones de 15 minutos. Yo hago clases el 1 y el 5. ¿Les tinca eso o prefieren disertar el 5 y el 8? La disertación es súper... No es una disertación así formal. Va a ser una disertación informal en el sentido que van a presentar un póster. Un póster científico quiere decir que, por ejemplo, vamos a tener un póster científico, es un póster que muestra lo que ustedes han investigado o lo aparte de su investigación o su tesis, etc. Por ejemplo, los congresos geológicos, los congresos de ciencia tienen dos modalidades. Tienen una modalidad, por ejemplo, de presentación oral, donde ustedes van y presentan, y la otra es una presentación de póster. En la presentación de póster, nosotros vamos a presentar un póster que tiene medidas como de 90 por 120 centímetros, en el cual ustedes ponen aquí el logo de la universidad en la que ustedes están trabajando, la empresa, el título, ¿cierto?, de su póster y las especificaciones, ¿cierto? Yo les voy a mandar un mail con las especificaciones que tienen que tener. Por ejemplo, si es un evento, tiene que hablarme del suceso, ¿cierto? Si es un río, me tienen que hablar la clasificación del río. Si son las dunas, también tienen que hablarme la clasificación de las dunas. Y la idea es que entreguen la información científica bien resumida, ¿cierto?, en un póster científico. Y la idea es que ustedes presenten el póster. No va a ser una presentación tan formal, pero sí tienen que decirme, este es mi póster, ¿cierto? Tengo esto. Finalmente, los pósters, nosotros vamos a estar parados al lado de nuestro póster y cuando viene gente y nos hace preguntas, nosotros tenemos que saber contestar, ¿cierto?, las distintas partes del póster. Y eso es lo que van a hacer ustedes, ¿cierto? Presentar su póster, decir la información, ¿cierto?, que sale en el póster, y para que todos podamos verlo, ¿cierto?, y aprender. Nosotros somos 5 o 6. La idea es que sea preciso, breve, ¿cierto?, con bonitas figuritas, que haya una proporción entre figuras y ¿cómo se llama? Entre figuras y letras, ¿cierto? También puede haber gráficos, tablas. La idea es que busquemos lo más científico que podamos. Y estos son los temas. Les recuerdo, ¿cierto? La prueba de Pentamental 2 va a ser el 12 de julio, que es cuando tenemos la fecha. Y el 5 y el 8 teníamos planificado hacer las disertaciones. Pero no sé si prefieren hacerlo todos el 8 o dejamos así, 5 y 8. Profe, ¿Mm? era de a dos la disertación, ¿no? Lo pueden hacer de 2 o puede ser de 1, eso tenemos que decidirlo como curso. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escucharlos a todos. O es de 2 o es de 1, pero hay que decidirlo.
No sé cómo, si trabajan bien de a dos. Entonces les sugerí. Yo, Dime, perdón, disculpa. no, que yo al menos prefiero de dos. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Igual, Sí, profe. igual. Ya. Ya, entonces, si va a ser de dos, voy a esperar una presentación un poquito más formal, en el sentido de que ustedes se compartan la información, porque yo lo pensaba algo como más, contarme lo que tiene su póster y uno hacerle preguntas, pero si va a ser de dos, me gustaría que presentaran el póster y les quede bien bonito, bien formal, y pueden elegir los grupos ustedes. Entonces, me imagino que ustedes ya tienen afinidades. Y tenemos que elegir entre estos temas. Me gustaría que lo eligiéramos al tiro o que lo dejáramos saldado y ya empezaran a trabajar en su investigación. Como les dije, igual tiene que ser simple y conciso en los pósters. Les voy a subir un póster, que es el póster que hice yo para un congreso, para que tengan una idea también, que no lo encuentro ahora. Ya, entonces, ¿tienen algún grupo? ¿Tienen alguna afinidad? ¿Quieren conversarlo? Pueden conversarlo acá, los puedo escuchar. Entonces los temas, ríos, glaciares, remoción en masa y dunas, si, también pueden ser temas nuevos, no necesariamente tienen que ser esto, pero sí son temas de Chile. Profe, ¿Sí? em, ¿yo puedo elegir el de Pascual Lama? ¿Ya? ¿Y vas a hacerlo con alguien? Eh, sí, con... ¿Quién? No, no te escuché, Cristina. Ah, disculpe. Con Kiara. Entonces, voy a anotarlos aquí, en su cuaderno. Vamos a tener a Krishna con... Disculpa. Con Kiara. Con Kiara, tema Pascua Lama. ¿Ya? Ahí lo voy a anotar acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, ¿Mm? acá en el, ¿cómo se llama? En el ramo, ¿cuántos somos? Parece que somos, a ver, ¿cuántos respondieron la prueba? Pero parece que hay un integrante más. A ver. No sé si son 6 o La 7. Dayanela, ¿no? Hay, ¿O ya no está acá? hay alguien que llegó como el día de la prueba, ¿no? No, Sí, parece que es ella. pero no viene mucho tampoco. A ver, espérense. Es que mi duda es porque generalmente somos 5 nomás los activos.
Claro. Así que va a haber O sea uno. que sí, Dime. ¿Cuál es tu duda? si en caso excepcional podríamos ser de 3. 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 personas que dieron la prueba. Matías, Krishna, Bastián, Danay, Diego y Kiara. Ya, si son de A3, no es lo ideal. Mira, yo quería ser de 1 y ahora ya vamos en 3, después en 4, después en grupo curso. Puede ser de 3, pero me gustaría que ahí la exigencia va a ser distinta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 3. Ya, yo lo hago solo, no me mataron. ¿Perdón? Yo lo hago solo, no se compliquen niños. Oh, no yo. Pero si pueden hacerlo en 3, te estoy dando la posibilidad. Pero tendrían que hacerlo, ¿cierto? Voy a esperar harto. Se hace un poquito más, formal nomás, un poquito más de información. Claro, Eh, que sea bien completo. Espero que ustedes sea el mejor trabajo porque son 3 personas trabajando. ¿Y cómo se llama? Íbamos a elegir el glaciar El Morado porque hay harta información, pues siempre ha estado, siempre se ha hablado de ese glaciar. Entonces, supongo que hay harta información. Sí, el glaciar morado también harto en polémica porque está desapareciendo mucho. Y es bien bonito, yo lo conozco. He tenido la oportunidad de caminar por allá. Ya, entonces, glaciar del Morado. Los 3. Ya, chicos. Entonces les voy a anotar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, pero todos me van a hablar del morado. Nadie me va a hablar de un río, de una remoción en masa, de una duna. Ya no. No, chicos. En glaciar no, porque necesito que me hablen o de ríos, o de remoción en masa, o de dunas. Estos son interesantes igual, esto igual. Río Elqui también interesante, el río Oloa, que es el río más largo de Chile. En las dunas que también que tienen conflictos ahí con las constructoras y con la morfología de la costa. La idea es que... ¿Profe? ¿Sí? Ya, entonces al final es que hacer un póster y disertar del póster, ¿o no? Claro, van a presentar, pero el póster, claro. No va a ser un PPT, sino que van a hacer una imagen que va a ser 90-120. La pueden hacer en PowerPoint, o la pueden hacer en Canva, o la pueden hacer en Publisher, o en el Illustrator, ya, pues, si quieren ser más pro. Pero el Canva, una buena tecnología, no sé si se la he mostrado el Canvas a ustedes o no, ¿a quién se la mostré? No, profe, no lo he mostrado. El Canva es una herramienta para hacer publicaciones, ya sea posters o publicaciones para hacer logos o para hacer publicaciones en redes sociales también. Nosotros en el grupo de Geología Ambiental de la Sociedad Geológica de Chile ocupamos esto porque se puede trabajar en conjunto, o sea, tú le puedes dar el link a otra persona, por ejemplo, voy a hacer un póster, o puedo yo dar las dimensiones, ¿cierto?, de lo que quiero hacer, y me entrega herramientas como, por ejemplo, tipos de letras, imágenes. Hoy mi internet está súper lento. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer un póster y primero me muestra ejemplos que yo puedo guiarme, ¿cierto? Esto es un póster de perro perdido, parecido. Para eventos publicitarios, de escuela. O ustedes pueden mismos generar un diseño ingresando a distintas cosas, como por ejemplo, subir elementos, como subir figuras. Ustedes pueden buscar distintas líneas, figuras, gráficos que quieren poner. Si quieren subir una imagen, también la pueden subir. También pueden buscar fotos, también pueden subirla. Distintos formatos de texto, distintas letras, audios, videos, por eso no es necesario.
Ahí pueden ver los fondos. Entonces esto les ayuda a hacer algo bien dinámico, a hacer cuadrículas, por ejemplo, marcos. Pongo un marco y ahí después lo puedo personalizar, ¿cierto? Puedes subir tus propias imágenes y tal. Y pueden quedar bien bonitos. Si ustedes ocupan plantillas, ahí las pueden modificar, ¿cierto? A ver, póster con flores, póster abstracto, póster de negocio, póster del cambio climático, mira. Eso está piola. Entonces lo pueden hacer así, ocupando esto, ¿cierto? Aquí está el zoom, por ejemplo. Pueden modificar y cambiarlo, poner figuras de nuevas, ¿cierto? Ahí pueden cambiar las tonalidades, los colores, la posición, las transparencias, etc. Es una herramienta súper amigable y súper fácil de usar. Si no, pueden usar PowerPoint también, fácil. Lo ponen en forma vertical y lo ocupan y van rellenando los espacios, ¿cierto? Finalmente. Ya, entonces grupo número Profe. 3. Creo que nos vamos por el Elqui. Ya, van a hablar del río Elqui. Sí. ¿O tiene alguna recomendación de profe? No, hagan del río Elqui porque yo les voy a hablar del aluvión de Chañaral, porque yo tengo el póster del aluvión de Chañaral. Así que ustedes hablan del río, las chiquillas hablan de los glaciares, yo voy a hablar de las remociones en masa. Y los que faltaron a clase, si ustedes se comunican con ellos, yo les voy a dar un tema de dunas para que hablemos de todos los temas que van a entrar en la prueba. Esa es la idea, ¿cierto? Que podamos repasar y aprender de los temas que nos van a entrar en la prueba. Entonces aquí va a ser Matías, Bastián y Diego. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Ya, y aquí me voy a poner yo. Ya chicos, entonces quedamos en eso. Yo les voy a mandar un mail con mayores, les voy a subir las indicaciones en la página, en el aula virtual, para que quede claro bien lo que tienen que poner. Y prepárense, va a estar entretenido. La idea es que conozcamos un poco más de estas morfologías importantes de nuestro país y que podamos compartirlos con los compañeros. Entonces la clase de hoy sería hasta acá y nos veríamos nunca. ¿Cuándo? El lunes. Hoy es verdad que el lunes 28 es feriado. Nos veríamos el próximo jueves entonces. Espero que no se olviden. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Cuál fue la primera prueba? La primera prueba. La primera prueba. La primera que sí. ¿Pero de qué fue? No me acuerdo. Sobre clima, sobre suelo, sobre meteorización, sobre. ¿Esta la nota subida? Sí, ¿O no? está digo, no está subida como en el sistema, pero hay un link en Moodle, en el aula virtual, perdón. ¿Dónde están? Ustedes acá. En el aula virtual yo les dejé un link con las notas. Ah, verdad, ya lo vi. ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, Ahí están las notas. gracias, profe. Ya. Ya chicos. Cualquier otra duda, no duden en escribirme, ahí estamos conversando. Ya, profe, hasta luego. Ya, profe, hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.